que podemos tener en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por su protección, por su provisión, por sus planes que son más sabios que los nuestros. Y bueno, ahí confiamos en su perfecta y buena voluntad. Entonces el tema, como ustedes saben, es el de las 3 sillas. Tenemos aquí las 3 sillas. ¿Cuántos estuvieron ya en el retiro? Ok, muy bien. ¿Y los que no levantaron la mano, dónde estuvieron? En otro retiro, muy bien. Bienvenidos entonces para disfrutar. Ustedes ya entonces, muchos ya conocen, así que vamos a ir avanzando y me van a ayudar ustedes también, ¿no? En toda esta presentación lo vamos a hacer juntos y ver qué tiene la palabra de Dios para nosotros en esta oportunidad. También es un placer comunicarnos con aquellos que están en manera virtual, conectados con nosotros. Le damos también la bienvenida y esperemos que disfruten de este tiempo. Si les gusta mucho, los esperamos mañana en persona. Aquí hay lugar para todos, ¿eh? Así que bienvenidos serán. Entonces, vamos a tener 4 sesiones, 4 momentos y 4 subtemas dentro de esto que es experimentando el despertar espiritual. Y el primero de los temas es experimentando ese despertar, ese avivamiento en nuestra propia vida. ¿Por qué en nuestra vida? Si es una reunión de familia, una conferencia de familia. Es que la familia está compuesta ¿por qué? Por personas, por individuos. Sí, somos uno en el Señor, pero todavía somos personas diferentes. Así que cada uno de los integrantes tenemos que asegurarnos de estar en manera óptima para que entonces la familia disfrute de la bendición completa que Dios tiene para nosotros. Mañana vamos a ver el tema del matrimonio, cómo tener un avivamiento en nuestra relación matrimonial. No sé qué está haciendo ruido. Ok. Y el domingo en la primera hora, creo que es la escuela dominical, allí entonces vamos a tener hablando sobre la relación con los hijos y los padres. Por último, vamos a ver en nuestra relación con Dios. Bien, entonces ahí estamos entonces hablando de todo esto. Ahora, ¿cuál es el significado de estas 3 sillas? Bueno, los que estuvieron ya hace ¿cuánto? 3 años ya. Estuvieron en el retiro, allí en Kissimmee, se deben acordar, ¿no? ¿De qué nos hablaban estas 3 sillas? Bueno, de 3 cosas diferentes. En primer lugar, es un diagnóstico que nos muestra cómo está nuestra vida hoy, dónde estamos hoy. ¿Sí? Entonces la idea es que todos nosotros, grandes, chicos, hombres, mujeres, todos los que estamos aquí, estamos en alguna de estas 3 sillas sentados. En alguna de estas 3 estamos. No hay una cuarta, no hay yo estoy de pie, no, en alguna de estas 3 estamos y eso es como un diagnóstico que nos muestra, como una resonancia magnética que nos muestra cómo está nuestro corazón. Pero también nos muestra de una dinámica que hay, que no es algo que yo estoy aquí y para siempre voy a estar aquí sentado, sino que esto es dinámico y se mueve de un lugar a otro, de una silla a otra, podemos estar también moviéndonos. Pero en tercer lugar nos habla de un deslizamiento natural. Como esto es algo móvil, no es algo fijo, lo natural es que nos deslicemos desde la primera silla hacia la tercera. Es algo natural, o sea, es como un tobogán. Cuando te subes al tobogán, ¿qué es lo natural? Que vayas para abajo o para arriba. Para abajo se va fácil, es difícil subir. Lo mismo que cuando escalas una montaña, ¿qué es más fácil, bajar o subir? Bueno, así también en la vida espiritual es más fácil bajar que subir. Y nos va a alertar de un posible deslizamiento al cual nosotros tenemos que estar atentos para que no nos suceda. Así que, de alguna manera, estas 3 usos son los que le damos a las 3 sillas. Pero también nos habla de un legado. Tiene que ver con qué legado pasamos a la siguiente generación. Estas 3 sillas son como 3 generaciones, podríamos decir nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces estas 3 generaciones
Vamos a ver nosotros cómo se relacionan. A veces uno empieza, por ejemplo, una empresa. Algunos cuando llegaron a Estados Unidos tuvieron que abrir una compañía para su negocio, para su sustento, ¿sí? Y empezaron, bueno, ¿qué tipo de compañía voy a abrir? Y ahí soñaron y planearon y diseñaron cuál era el rubro que iban a establecer para esa compañía. Pero pasan los años y ya vienen tus hijos y crecen, y es muy probable que tus hijos, que tú quieras, que tus hijos se encarguen de esa empresa, ¿no? Pero a ellos mucho no les gusta cómo lo haces, ya es anticuado, ya no pasó de moda. Entonces es probable que cuando ellos lo asuman, la responsabilidad, quieran hacer cambios. Quieran actualizarlo, le imprimen su forma, esto ya no funciona mucho, lo voy a hacer algo diferente. Ahora, ¿qué pasa con la tercera generación? Bueno, probablemente hagan algo totalmente diferente, vendan la empresa y hagan algo totalmente distinto. Bueno, eso es normal en las 3 generaciones y pasa en las empresas. Pero también pasa en las instituciones. En las instituciones, por ejemplo, instituciones educativas. ¿Sí? ¿Cuántas instituciones comienzan con una visión, vamos a hacer algo, pero después pasan los años y cambia totalmente esa visión? Por ejemplo, ¿escucharon hablar de una universidad, no es muy conocida, Harvard? ¿Escucharon hablar de Harvard? Bueno, Harvard empezó siendo una universidad cristiana. Ay, perdón, ahí vamos, ahí. Ahora, ¿alguien alcanza a leer lo que dice ahí esa placa? Esa placa está en Harvard, en la universidad. La pusieron cuando se fundó la universidad. ¿Alguien la alcanza a leer? Después de que Dios nos llevó a salvo a Nueva Inglaterra y nosotros habíamos construido nuestras casas, provisto lo necesario para nuestro sustento, cultivado lugares convenientes para la adoración de Dios y establecido el gobierno de civil, una de las siguientes cosas que anhelamos y buscamos después fue avanzar en el aprendizaje y perpetuarlo hasta la posteridad, temiendo dejar un ministerio analfabeto a las iglesias cuando nuestros actuales ministros yacen en el polvo. Y mientras pensábamos y consultábamos cómo llevar a cabo esta gran obra, agradó a Dios despertar el corazón de un tal Senior Harvard, un caballero piadoso y amante de la ciencia, que entonces vivía entre nosotros, para que le diera la mitad de su patrimonio. El college fue designado de común acuerdo para estar en Cambridge y se llama, según el nombre del primer fundador, Harvard College. Bien, entonces ahí está la fundación. Esto nos lleva a pensar en Thanksgiving, ¿verdad? ¿Se acuerdan los pioneros que vinieron? Entonces dice eso, una vez que llegamos, nos establecimos, tuvimos nuestras casas, abrimos varios testimonios, entonces nos pareció que teníamos que formar mejor a los siguientes pastores que se iban a quedar a cargo de las iglesias. Y por eso empezamos la Universidad de Harvard. Esa era la misión. Ahora, si vas hoy a Harvard, ¿cuánta Biblia hay en Harvard? Totalmente se perdió esa visión. O sea, no fue ya la tercera generación. Y es interesante estudiar la historia, cómo fueron a través de los años, fueron dejando diferentes aspectos hasta que la Biblia fue borrada de esa universidad. Y como eso hay muchos casos más. Así que también pasa en las instituciones. Ahora, no solo pasa allí, también pasa en las iglesias. Tristemente, los misioneros van, fundan, plantan una obra nueva, un testimonio nuevo, y ahí empiezan con una visión de alcanzar al barrio, salen a testificar, salen a predicar. Es probable que ya los que sucedan a ese misionero, los ancianos que queden establecidos, empiecen a hacer cambios. Ya no vamos a ser tan agresivos, tan ofensivos al barrio. Vamos a quedarnos acá y el que quiere lo invitamos. Hacemos algo para Semana Santa, algo para Navidad y ya está bien eso. Es probable que la tercera generación no quiera saber nada con hacer eso, con predicar el Evangelio. No, hagamos algo social nada más, ¿sí? Y es más, podemos hasta alquilar las instalaciones para cumpleaños, para fiestas, ¿sí? Y que, bueno, hoy en día nosotros hablamos de grandes siervos de Dios de Inglaterra que trajeron el Evangelio hacia América, y hoy en día esas iglesias son discotecas,
algunas son templos musulmanes, lugares donde estuvo Spurgeon predicando, donde estuvieron grandes hombres de Dios. Hoy eso se usa para cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo se perdió esa visión? ¿En qué momento fue que se extraviaron? Y esto es muy triste, ¿verdad? Pero no solo pasa en las instituciones, en las empresas y en las iglesias, también pasa en las familias. Y por eso lo estamos mencionando aquí. Entonces, muchas veces en la familia vos te casás con tu novia, tenés un plan, soñás con un hogar cristiano, donde vamos a amar a Dios y vamos a criar a los hijos y vamos a gozarnos en el Señor, y tenés toda una visión y le vamos a servir al Señor, y ahí estás aquí, pero vienen los hijos y crecen. ¿Por qué crecerán los hijos? Digo yo. No se podrían quedar así. Bueno, crecen y vuelan y forman su propio nido. Y es muy probable que ellos quizás sean cristianos también, porque conocieron a Cristo cuando estaban contigo en tu hogar y en la iglesia, pero probablemente en su hogar ya no van a ser tan fervientes como era el tuyo. Quizás no van a tener esas metas de servir a Dios, de ir a viajes misioneros, de ir a un campamento a trabajar. Quizás ya van a estar más acomodados y van a querer, bueno, vamos, cumplimos, pero no hay que ser tan fanático. No hay que ser tan así, ¿no? Tan consagrado. Hay que hacer un poco de amistades también. Muy probablemente los hijos de ellos, si tienen esa actitud, no quieran saber nada con Dios. Y esa es la tercera silla. Así que esto es algo muy triste. Yo no puedo ni imaginar tener un día que mis nietos, tenemos 5 nietos, el mayor de todos tiene 6 años. Imagínense, la menor cumple mañana 1 añito. Y 2 en Guadalajara, 3 en Buenos Aires, todos lejos. Pero no puedo imaginarme qué dolor sería si alguno de ellos un día no quiere servir al Señor. No quiere saber nada con la iglesia, con la Biblia. ¿Cuánto dolor traería eso a mi corazón? Damos gracias de que nuestras 2 hijas se casaron con hombres piadosos, están sirviendo al Señor, son fieles y tienen un corazón para Dios. Eso es algo que nos llena el corazón, ¿sí? Y también de alguna manera nos permite estar aquí compartiendo con ustedes estos principios sobre hogar. Pero qué dolor sería si alguno de mis nietos no quisiera servir al Señor. Así que no queremos que eso pase, pero es naturalmente, si no hacemos algo para cambiar eso, va a suceder. La tercera generación va a estar totalmente en otra frecuencia, en otra onda que lo que estamos nosotros. Así que rapidito, vamos allí. Ya dimos la introducción esta, y esto es lo que vamos a ver. Algunas lecciones de la vida de Josué, otras en la vida del rey David, también en las enseñanzas del apóstol Pablo y en las palabras de Jesucristo. En todos estos pasajes que les menciono están las 3 sillas. Decís, ¿cómo? Nunca leí en la Biblia que de 3 sillas, pero las vamos a encontrar. Y vamos a terminar con una conclusión. Así que en la primera silla voy a pedir que ustedes me ayuden con la lectura. ¿Alguien que me ayude ahí? Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, conocemos bien esa última frase, ¿no? Y esa va a ser la frase clave para toda la conferencia de este fin de semana. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que él les dice, bueno, tienen que tomar una decisión. Reúne a todo el pueblo ahí en la plaza central y les dice, ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Van a servir a los dioses que sirvieron sus padres? ¿A los dioses paganos que no son dioses reales? ¿O van a servir al Dios vivo y verdadero? ¿A qué Dios van a servir? Pero yo ya tomé la decisión, le dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces esto se ve como una persona que está comprometida con Dios, ¿sí? Y la ponemos en la primer silla. La segunda silla nos dice, a ver ahora quién me ayuda con la lectura.
Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahí tenemos entonces otra generación. Muere Josué, los que sobrevivieron después de la muerte de Josué. Entonces la otra generación dice que también sirvieron a Dios porque sabían lo que Dios había hecho por Israel. Ahora vamos al libro de los Jueces y seguimos con la segunda silla. Sí. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Así que no solo sabían, sino que habían visto las grandes obras que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Entonces le sirvieron a Dios todo ese tiempo. Acá, entre paréntesis, qué importante la influencia del liderazgo, ¿no? El ejemplo, porque dice entonces que todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de estos ancianos que sobrevivieron, Israel como nación sirvió ¿a quién? A Jehová, muy bien. Ahora se levanta otra generación, vamos a la tercera silla. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Ahí está, entonces dice que esa generación, la segunda, fue reunida a sus padres. No se reunieron por vacaciones ni para celebrar Navidad, fue en el cementerio, ¿sí? Ahí se reunieron, murieron, quiere decir. Y ahora se levanta una tercera generación que nos dice que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Consecuentemente, los hijos hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron ¿a quién? A los Baales, ya no más a Jehová Dios. Dice el capítulo 2, verso 10 al 12, ¿qué más? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, a los cuales adoraron. Así que no solo lo sirvieron, sino lo adoraron y le dieron toda su vida. Así que estas son las tres generaciones. Tenemos en la primera silla ¿a quién? Muy bien. En la segunda, los ancianos, y en la tercera ponemos a la siguiente generación, la tercera. Ahora, ¿cómo era la relación con Dios de estas tres generaciones? Bueno, Josué ¿cómo tenía una relación con Dios? Una relación personal, ¿verdad? La primera silla, ¿conocía o no conocía a Dios? Claro que sí, y se comunicaba directamente, le conocía. ¿Y qué dice de la segunda generación? ¿Conocía a Dios o no? También lo conocía. ¿Pero era igual el conocimiento que tenía Josué con Dios? No. A ver, este joven que está ahí, ¿cómo te llamas? ¿Javier? Xavier, ok. ¿Conoces al presidente de los Estados Unidos? ¿Quién es? John Biden, ok. ¿Cómo le gusta el café? ¿Oscuro le gusta? ¿Le pone leche o no le pone crema? ¿Cómo? Porque me dices que lo conoces. Le echa azúcar. ¿Cuántas cucharitas le echa? Vos me estás mintiendo. Alguien que me diga la verdad, por favor. O sea, yo puedo conocer a una persona quién es, pero otra cosa que me preguntes a mi esposa, por ejemplo, qué me gusta, cómo le gusta tomar el café, qué comida prefiere. ¿Por qué? Porque hay una amistad, porque hay una relación, porque estamos juntos cada día, ¿sí? Entonces la voy conociendo más y me preguntas cualquier cosa y yo te puedo decir de ella. Pero, me dices, ¿conozco a Jorge? Sí, lo conozco, pero no conozco tanto de Jorge como conozco de mi esposa. Entonces, esa es la diferencia entre la primera y la segunda silla. Ellos le conocían a Dios, pero no tenían esa vivencia a diario con Dios, ¿sí? Sin embargo, Josué sí tenía ese tipo de conocimiento de Dios. ¿Y la tercera silla? No le conocía. Así que no había conocimiento de Dios. Vamos a ver algunas características generales, ¿ok?
cuando hablamos de la primer silla, es una persona que está comprometida con Dios, está entregada, consagrada al Señor. Entonces vemos que hay un compromiso, una renuncia total para servir a esa persona. Y esa es la relación que tenía Josué con Dios. Pero ¿cómo era la relación, la característica de esta segunda generación? Bueno, es una persona o es un grupo que hace concesiones, que está cediendo siempre. ¿Por qué? Porque no solo quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar a los otros. Y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Tenés que elegir uno u otro. Y el Señor dijo también que no podés agradar a dos señores, a dos amos. Pablo lo dice, si yo intentara agradar a los demás, ya no sería siervo de Cristo. ¿Se acuerdan? Así que a la persona que está haciendo concesiones y cediendo porque quiere agradar a los demás o porque no quiere tomar una posición firme, radical del Señor, entonces así es la gente que está en la segunda silla. ¿Conoce a Dios? Sí. Pero no hay que ser tan fanático, ¿verdad? Entonces está bien tener un pie en un lado y en el otro, en la iglesia y en el mundo. Un pie con la Biblia y otro pie con el humanismo y todas las filosofías. Entonces, así es la persona de la segunda silla. Pero el de la tercera silla es una persona que siempre está en conflictos consigo mismo, no ha resuelto su dilema más importante, su relación con Dios, el interior, su eternidad está conflictuada y eso lo lleva a tener conflicto con otros también y es una persona que no tiene esperanza. Así son estas tres sillas. Ahora, ¿cómo es la relación con las obras de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se relacionaba Josué con las obras de Dios? ¿Las conoció? Las vivió, exactamente. Las vivió en carne propia, ¿sí? Entonces ahí estaba Josué y el Señor le dice, bueno, tenés que conquistar a Jericó. Bueno, Señor, está bien. Bueno, voy a empezar a hacer los planes. No te preocupes, yo ya los hice. Bueno, pero yo soy general de ejército, yo tengo toda una formación académica de cómo poder atacar al enemigo y cómo vencerlo. Mira, el plan es este. Aquí está la estrategia. A ver, déjame ver. Primero vas a circuncidar a todo tu ejército. ¿Cómo? Pero se van a debilitar, Señor. No importa, se van a santificar. Segundo, cuando estén listos, yo te voy a decir cuando estén listos, van a cruzar allí el río Jordán, y van a ir cada día, van a pegar una vueltita todo alrededor de Jericó y van a volver. De paso le mandan saludos a los que están ahí en la muralla de guardia. Le dice, hola, aquí estamos, somos sus enemigos, los venimos a conquistar. Y al día siguiente vas a hacer lo mismo y por 6 días vas a hacer eso. Señor, discúlpame, pero me parece una locura esto. Nunca lo vi en los manuales de estrategia militar. Bueno, no te hagas problema. Ahora viene el 7º día. Ahí sí te vas a volver loco. El 7º día vas a dar 7 vueltas y vas a hacer mucho ruido y vas a prender las luces para que sepa el enemigo bien dónde estás y ahí entonces las murallas se van a caer. ¿Qué? Ahora, esta persona experimentó el poder de Dios a través de su vida. Por obedecerle, por dejar a un lado su manera de pensar, su lógica y por ejercer fe en la palabra de Dios. Resultado, experimentó en su vida y todo su pueblo el poder de Dios y la victoria por la fe. Así es la gente que está en la primera silla. Le cree a Dios, no solamente cree en Dios, le cree a Dios lo que dice en la Biblia y actúa en consecuencia por fe y ve la victoria. Ahora, ¿cómo es la gente que está en la segunda silla? Bueno, el que está aquí, ¿vivió o vio? Vio en otros, escuchó testimonios, pero nunca experimentó por no
arriesgarse a creerle a Dios. Y ahí está cómodo en la segunda silla, viendo lo que están haciendo y escuchando testimonios. Y cuando viene algún misionero y cuenta lo que el Señor hizo en África y en China y en la selva de Colombia y en tal lugar, su corazón late. ¿Cómo me gustaría que Dios me use así? Pero no pasa de ese momento, de esa reunión. Después vuelve a su rutina, se olvida, una emoción nada más. Pero nunca llega él a experimentar en su vida el poder milagroso de Dios. Que Dios te pueda usar como un instrumento en sus manos para su gloria y para bendecir a otros. Así que la segunda generación vio, escuchó de las obras de Dios, pero nunca pasó nada en su propia vida. Qué triste, ¿no? Tenía todo el potencial para que suceda, pero por desobediencia y por falta de fe se lo perdió. Ahora, ¿cómo es la tercera silla, la tercera generación? Ellos ni siquiera escucharon de la obra de Dios. Ahora, ellos sí escucharon y vieron. ¿En quién vieron? ¿De quién escucharon? De Josué. Josué les contó, Josué les habló, Josué les abrió los ojos y les hizo vivir la experiencia del todopoderoso Dios y de la gloria de Dios. Y ellos lo disfrutaron y lo vieron a través de Josué. Pero ellos no se lo contaron a la siguiente generación. Ni estos de aquí vieron en sus padres, en la generación anterior, no vieron nunca a Dios actuar en sus vidas. Sí en los abuelos, en la primera generación. Pero no lo vi, ni me lo contaste. ¿Cómo voy a creer si nunca escuché de las grandes obras de Dios? Así que ni siquiera escucharon. ¿Y qué tal la relación con la palabra de Dios? Bueno, la primera generación, ¿cómo se relacionaba con la palabra de Dios? Cada decisión que tomaba era en fe de lo que Dios le decía. Dios le decía, Josué avanza, y él avanzaba. Detente, y ahí se paraba. Era una relación, entonces, de cada decisión que tomaba se basaba en la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros tomando decisiones? Miramos los números, las estadísticas. ¿Cómo decidimos? Lógicamente, vamos a consultar al banco, preguntarle ahí a un asesor económico que me diga qué decisión tomar, o abro la palabra de Dios. Funciona todavía, ¿eh? No era con Josué, todavía funciona. Así que, segundo, la segunda silla, ¿cómo se relaciona? Bueno, ellos tratan de agradar a los santos, o sea, al resto, tratan de estar bien con todos. No ser muy drástico, no ser muy fanático. Sí, está bien, leo la Biblia, creo en la Biblia, pero hay que vivir en el mundo, ¿no? Hay que vivir sobre la tierra. Entonces están así, un poco y un poco. Y deciden, como les gustaría también, no quieren tener problema, quieren agradar a todos, especialmente a los otros hermanos en la iglesia. Y a veces piden consejos a los hermanos porque quieren escuchar justamente esas palabras, porque si van a la Biblia saben que Dios le va a decir, no te conviene. Y hay muchas decisiones que tenemos que tomar en la vida y a veces pedimos consejo de acuerdo a lo que queremos oír y no a lo que necesitamos oír. Pero así es. Nosotros decimos cuando hablamos de matrimonio, en otros seminarios decimos, la Biblia va por esta avenida, el mundo va por esta otra avenida, ¿y por dónde va la iglesia? Muchas veces va por el medio. Ni tan extremo con la palabra de Dios, ni tampoco exactamente tan en el mundo, pero tratamos de estar bien con todos, ¿no? De acomodarnos. Así que las decisiones las hacemos para la segunda silla, para agradar a los santos. ¿Y qué tal la tercera silla? Bueno, ellos solamente tratan de agradar a la sociedad, hacen algunas limosnas, colaboraciones para callar su conciencia, pero en realidad tratan de agradar a la gente del mundo y vivir lo mejor posible dentro de sus conflictos que mencionábamos antes. Así que estas lecciones vienen de la vida de Josué. Pasamos ahora
a la vida del rey David, ¿sí? Tenemos poco tiempo, como siempre, pero ahí vamos. Esperemos que nos estén siguiendo allí por Zoom, online. Pueden también hacer sus preguntas, mañana las podemos responder, pueden escribirnos. Así que las 3 generaciones entonces de Josué nos enseñaron todos estos aspectos. Y miren lo que dijo este hombre. Lo enorme de la importancia de esta vida es que ella determina la eternidad. Por eso es importante estos 80, 90 años que podemos vivir sobre la tierra, porque determinarán toda nuestra eternidad. Así que vamos a las lecciones en la vida de David. Alguien que me ayude leyendo entonces este pasaje. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú la has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Quién era Salomón? El hijo del rey David. En este momento Salomón está por empezar su reinado y él es un joven todavía. Así que no perdamos de vista eso. Es un joven hablando de su papá. Y vamos a ver lo que dice, ¿no? Dice, él, mi padre, anduvo delante de ti, ¿cómo? En verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Ahora, yo no sé cuántos jóvenes, adolescentes, hoy en día hablarían así de su papá. Generalmente a esa edad, el viejo no sabe nada, mi papá está muy anticuado, yo quiero hacer mi vida, quiero cambiar todo, no me gusta nada de lo que él me dice, ¿no? A esa edad somos así. Después maduramos y decimos cuánto sabía mi papá. Y después se fue y ya decimos, ¿cómo lo extraño? Ojalá estuviera para pedirle consejo. Pero ya es tarde. Pero en esta etapa de la vida, generalmente uno no habla bien de sus padres, ¿sí? Piensa que se la sabe toda, tiene 14, 15, 16 años, cree que se sabe todo ya, que los padres no saben nada. Entonces, pero fíjense lo que dice Salomón de su papá. Rectitud de corazón, en verdad, en justicia, delante de Dios. Y él estaba en el palacio con su papá, él conocía todo lo que pasaba allí. Yo siempre digo, si ustedes quieren saber cómo es Alejandro, no tienen que opinar de acuerdo a lo que pasa aquí, en una conferencia de matrimonios. Tienen que preguntarle a mi esposa, ¿cómo es Alejandro en casa? Y mejor todavía, pregúntenle a mis hijas. Ellas sí que no se van a callar nada. Porque conocen la vida interna, ¿no? De la rutina diaria, de cómo somos en casa. Yo siempre digo, en casa somos como somos. Aquí en la iglesia somos como queremos que nos vean que somos. Pero en casa somos como somos. Ojalá que no haya diferencia entre uno y otro. Eso es lo ideal. Pero así Salomón está hablando de su papá. Ahora, no solamente Salomón habló así del rey David. Fíjense quién más, el Espíritu Santo, lo que dice del rey David, de su corazón. Ahí en el libro de los Hechos. ¿Alguien me ayuda? Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Miren cómo habla el Espíritu Santo. Dice, David es un varón conforme a ¿qué? A mi corazón, al corazón de Dios. ¿Y cómo define a alguien que tiene un corazón entregado a Dios, comprometido con Dios? Hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! Si alguien pudiera decir esto en mi velatorio o escribirlo en mi lápida, estoy más que hecho, ¿no? ¡Qué testimonio! Y es Dios que no miente, el Espíritu Santo. Está diciendo, Él hará todo lo que yo quiero. No es que Dios le dice, bueno, anda a tal lugar y predica. No, voy a ir, pero más tarde, mañana, el mes que viene. Voy a ir, pero voy a hacer otra cosa primero. Y no está ahí racionalizando, no está ahí discutiendo. No, hará todo lo que yo quiero. No parcialmente, sino completamente. Todo lo que Dios se le ocurre, sin discutir, sin tratar de negociar con Dios, ¿verdad? Directamente obediencia.
Así era el corazón de David. Así que, ¿dónde lo ponemos a David? ¿Dónde lo sentamos? ¿En cuál de las tres? ¿Sí? ¿Aquí, aquí o aquí? En esta, en la azul. Eso, aquí lo ponemos. Muy bien. Ahora vamos a ver dónde la siguiente generación, su hijo Salomón. ¿Alguien me ayuda? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Bien, ¿dónde lo sentamos a Salomón? ¿Les parece? En la segunda se dice, miren, podía pedir lo que quería. ¿Y qué pidió? Un yate, una mansión. ¿Qué pidió? Sabiduría para gobernar a tu pueblo. Tenía temor de Dios, quería agradar a Dios, sirviendo bien a su pueblo. Y dice después que a Dios le agradó lo que le pidió. Así que vemos a Salomón que también está en la primera silla. Ahí empezó. Pero ¿se acuerdan que les hablé del deslizamiento, del tobogán? Pero fueron pasando algunos años y dice que el corazón de él se fue desviando a otros dioses. Y por supuesto la culpa la tenían las mujeres. Leemos entonces. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Dónde lo sentamos en este momento de su vida? Yo diría que entre estas dos. Amaba a Dios, solamente algunos pecadillos por ahí cometía, ¿no? Pero ¿cómo siguió su vida? ¿Seguimos? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. ¿Ves? Él siguió a Dios, pero no completamente como David su padre. Dice, ya su corazón ya no era más como el corazón de su padre David. Así que ya no puede estar más en esta silla. Empezó aquí, pero ¿dónde terminó? Terminó en la segunda silla, muy cómodo, sentado, y diciéndonos al final del libro de Eclesiastés, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal. Eso es todo para la vida del hombre. Así que yo perdí mi vida, pero tú teme a Dios y disfruta de la verdadera vida. Así que termina aquí sentado Salomón, pero vamos a ver qué pasó con su hijo. Cuando una persona tiene un corazón dividido, no completamente amando a Dios, los hijos lo están viendo. Los hijos son una situación clásica, ¿no? Domingo a la mañana en la iglesia, ahí cantando todos las hermosas canciones que nos dirige Jorge. ¿Cómo era que decía la del hogar que cantamos hoy? Construye tu familia en Dios. Hermoso, ¿no? La paz, la armonía. Y ahí están cantando y los hijos mirando a los padres diciendo, si supieran lo que pasa en casa, ¿de qué paz me hablas? ¿De qué armonía? Hay guerra. Parece Ucrania mi casa, dicen. Y ahí están entonces los hijos mirando todo eso. Y después van al carro, se van para la casa. Y ahí entonces dice, el marido le dice, uy, viste que ya otra vez el anciano otra vez hablando de todo esto, de lo que tenemos que hacer, que tenemos que servir al Señor, pero que sirvan ellos al Señor, ¿no? Para eso son pastores, le pagamos para que hagan eso. Y el diácono, y la esposa le dice, sí, ¿te das cuenta? Y el diácono ya otra vez se paró y pidió plata para ayudar a los de Ucrania. ¿Pero qué se creen? Siempre nos piden plata, nos sacan dinero. Y ahí, ¿y quiénes están sentados en el asiento trasero? Esos, como dicen allá en una radio, esos pequeños oídos que están oyendo en el asiento trasero. Toda la hipocresía de esos padres cristianos que estaban alabando hace 5 minutos en el templo y en el carro, están criticando, murmurando. Y ahí estos que están aquí crecen
viendo todo eso, escuchando todo eso, y lo único que están pensando, apenas tenga edad, me escapo de toda esta mentira. No quiero saber nada de esta hipocresía. Así que, por eso es que ellos no quieren saber nada con Dios. A veces, quizás por el testimonio de alguna abuela o abuelo, sus oraciones, fidelidad, algunos se rescatan. Pero si fuera por los padres de la segunda generación, no quisieran saber nada con Dios. Así que así es la tercera silla, ¿no? Roboam. ¿Quién lee? Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Ahí está. Entonces vemos a Roboam, que ya no quiso saber nada, hizo lo malo y no dispuso su corazón para buscar a Dios. Así que ahí sentamos, ¿no? A los tres, David, Salomón, Roboam. ¿Qué pasa en la relación con Dios? Bueno, David tenía todo su corazón entregado a Dios, completamente consagrado, comprometido. Pero ¿cómo estaba Salomón? Dice, amaba a Dios, pero también amaba las otras cosas, los placeres, las mujeres y las riquezas y todo lo que tenía. Entonces vemos que tenía medio corazón para Dios. Estaba dividido, estaba partido su corazón. ¿Y cómo era el corazón de Roboam? No existía Dios en su vida. Así que su corazón no le importaba nada acerca de Dios. La pregunta más importante que tenés que responder en esta noche es: ¿dónde estás sentado hoy? ¿En cuál de estas tres sillas? ¿Cómo está tu corazón? ¿Totalmente para Dios o está dividido un poco para Dios y un poco para otras cosas que no están tan bien? O quizás te das cuenta, hablando de esto, que estás aquí en la tercera silla. Y es un buen momento para darte cuenta de eso y buscar a Cristo y entonces que Él sea tu Salvador. Así que estas son las características que encontramos. La primera silla ama a las personas. ¿Por qué? Porque Dios amó a las personas, ¿no? Si el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Pero la segunda silla ama las posesiones, lo que puede obtener, lo que puede ganar, sea un puesto, un cargo, un poder o dinero, cosas materiales. Y la tercera silla está luchando sin propósito en la vida. No tiene rumbo, pero lucha y lucha y lucha por sobrevivir. Así que vemos estas características y vamos a ver el servicio a Dios. La primera silla sirve a Cristo. Está dedicado a agradar a Cristo, como decía antes. Si yo todavía sirvo a la gente, trato de agradar a la gente, caerle bien, ser popular, entonces ya no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque exige tomar a veces posiciones firmes, drásticas, y que a la gente no le va a caer bien. Pero servimos a Cristo. La segunda sirve al cristianismo. Como dije, trata de agradarle a todos. ¿Sí? De estar bien con todos, de ser diplomático, de no decir nada. No te voy a hablar del pecado porque te puede ofender. Entonces, vamos a hablar entonces de algunos errores que podemos cometer todos. ¿Sí? Tratamos de endulzar los oídos de la gente para agradarle a todos. Pero la tercera silla sirve entonces, en el mejor de los casos, a su comunidad, pero principalmente a sí mismo. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿Ya te estás ubicando? ¿En cuál de las tres? Vamos. Entonces, esto es lo que hemos visto en la vida de David. Rapidito pasamos a las enseñanzas del apóstol Pablo, en donde Pablo nos habla en el Nuevo Testamento de las tres sillas. Bueno, en Corintios, la carta a los Corintios, él le dice, ¿qué cosa? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí nos habla de un tipo de hombre que lo llama ¿cómo? Natural. O sea, así como vino de fábrica. No hay nada sobrenatural en él todavía. No hay un nuevo nacimiento. Solamente una vez nació, no dos. Por lo tanto va a morir dos veces. Y lo ubicamos entonces en la tercera silla. El hombre natural, sin Cristo. Pero para él es locura lo que hablan estos. No las puede entender porque no tiene el Espíritu. En cambio, ahora habla de otro tipo de persona. ¿Cómo lo llama? El espiritual. ¿Qué hace el espiritual?
Ahí está, ese es el hombre espiritual. Entonces, él es que está en sintonía con Dios, ¿sí? Cristo controla su vida, lo ubicamos en la primera silla. Y ahora vamos a ver que nos habla de otro. Dice que los corintios, los creyentes que estaban en esa ciudad, dice, no les pude llamar espirituales. Alguien que lo lea. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. No sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí nos da algunas características de los creyentes carnales, que no pueden ser llamados espirituales. Dice, tienen celos, contiendas, discusiones y disensiones, no se ponen de acuerdo. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, decís que sos cristiano, pero en tu andar sos como cualquier otro. No se ve a Cristo en tu vida diaria. O sea, no andáis como hombres, lo que está diciendo como hombres naturales, como los demás, no sos igual que los demás en tu vida. No se ve diferencia. Entre tus compañeros de trabajo te preguntan qué tenés de distinto. Allí en el barrio la gente te dice, pero en su familia hay algo diferente, ¿qué tienen ustedes de diferente? Ahora con la pandemia que nos tuvimos que quedar mucho encerrados en casa, ahí empezamos a distinguir quiénes eran nuestros vecinos que ni los conocíamos. Entonces de pronto hay más tiempo, teníamos más contacto con los vecinos y te dice, pero ustedes son diferentes. O andamos igual que los demás. Así que los tres tipos de personas, ¿dónde ponemos al espiritual? En la primera, ¿no? En la azul. Bueno, ¿dónde ponemos al carnal, creyente pero carnal? En el medio, muy bien, ¿sí? Le gusta la comodidad, no le gusta el sacrificio, por eso puse esta en el medio, porque parece más cómoda, ¿no? Más confortable. A él le gusta el confort, nada de sacrificio. Y en la tercera, entonces, la más feíta de las tres, ¿sí? Al natural, así. ¿Cómo se relacionan con Dios? La primera silla, hay una relación de Dios primero en mi vida, después yo. ¿Ok? O sea, siempre lo mío queda subordinado a la voluntad de Dios. Primero voy a obedecer a Dios, luego voy a hacer lo mío. Pero, ¿cómo es la relación aquí? Se invierte. Yo primero y las sobras le doy a Dios. La sobra de mi tiempo, la sobra de mi dinero, la sobra de mis talentos y dones. Primero todo para mí y si me queda algo doy para Dios y su iglesia. Pero ¿cómo es la relación de la tercera silla? Ahí no está Dios, solamente yo. ¿Se entiende? Así que, ¿cómo estamos aquí? ¿Quién está en primer lugar? Así que bueno, vimos justamente esto y vamos a las palabras de Cristo terminando en esta noche, donde Jesús habló de las tres sillas. Bueno, no fue en su ministerio terrenal, sino que fue ya el Cristo glorificado después de la resurrección, cuando está hablando a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y a una de ellas les dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando no es ni frío ni caliente? A nosotros, a los argentinos, nos gusta tomar mate. De hecho, tuvimos una sesión maratónica de mates antes de empezar la conferencia, aquí con los hermanos. Y el mate se toma caliente. Y si se toma frío, se llama tereré, que nosotros tomamos mucho. En Paraguay se toma mucho. Y tomamos mucho tereré, especialmente acá en la Florida, que hace calor. Pero nunca tibio. Ni el mate ni el tereré se toma tibio. El tereré es con agua helada, el mate es con agua caliente, casi al punto de hervir, un poquito menos. Pero jamás tibio. ¿Por qué? Porque tomar agua tibia te produce náuseas. Es algo
muy desagradable. Y vamos a ver lo que dice el Señor. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Lo mismo digo yo con el mate. Ojalá fueses tereré o mate. Pero no esto, que no es ni chicha ni limonada. Entonces, pero por cuanto eres tibio, la tercera categoría, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, la verdad, que tú eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú te crees que no necesitas nada, pero yo que te conozco, Dios dice, tienes estas 5 características. Esa es la verdad. Así que, qué triste engañarse a uno mismo. Pensar que no necesito nada cuando soy una persona sumamente necesitada de Dios. Y vamos a ver por qué digo de Dios, porque es lo que Cristo le dice. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico de verdad. Y no que te creas y sos pobre. Ya tanto querés ser rico, comprá de mí. Vení a la fuente de la vida y vas a encontrar la verdadera riqueza espiritual y eterna. Porque el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo que lo usamos siempre para evangelizar y para decirle a la tercera silla, ¿a quién se lo está diciendo el Señor? Al de la segunda silla, al tibio, al creyente tibio. La iglesia esta había dejado al Señor de la iglesia del lado de afuera de la puerta. No le dejaba entrar a la iglesia, a su propia iglesia. Y el Señor le dice, hijos, déjenme entrar. Me dejaron afuera, no quieren saber nada conmigo, quieren manejarse su vida como ustedes quieren. Si me dejan entrar, vamos a tener un banquete que va a llenar toda su vida. Pero no me dejan entrar. Por eso le dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto nos habla de comunión, no habla de salvación, no habla que la salvación se pierde. Está diciendo que te estás perdiendo el banquete espiritual, la vida abundante que el Señor preparó para ti cada día. Y el Señor no quiere que te lo pierdas. Así que Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, por lo tanto, arrepiéntete. Vamos entonces a ver estas 3 sillas. ¿A quién ponemos en la primera? Caliente, tibio y frío. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es la relación con Dios. La primera silla busca una relación cercana, íntima, diaria. Es el aire, es el agua que necesita para su vida. Si un día no tiene contacto con la palabra y no tiene un buen tiempo de oración, se siente seco, algo falta en mi vida. Y así se siente el de la primera silla en su relación con Dios. Ahora, ¿cómo es la relación del segundo? De la segunda silla. Siente una carga de responsabilidad. Es como que se siente, dice, bueno, yo soy hijo de Dios. Dios se tomó tanto trabajo en escribir la Biblia. Tantos dieron su vida para que yo tenga la Biblia. Debería leerla, ¿no? Y es lindo cuando la leo, pero no tengo tanto tiempo. Tengo que ir a trabajar, ya tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para Dios hoy. Pero bueno, me siento mal, tengo una carga de conciencia porque no tengo un tiempo personal con Dios. Bueno, lo voy a leer. Es como aquel que el doctor le recomienda una medicina, le receta una medicina y no tiene un sabor agradable, pero sé que me hace bien. Aunque la tomo y digo, guácala, pero sé que me hace bien. Voy a hacerlo porque el doctor me lo dijo. ¿Me siguen? Pero no es un disfrute, no es un placer. No es como un plato de frutillas con crema chantilly. No sé si me entendés. Ese es mi postre favorito. No es un deleite.
No, no son frutillas, strawberry, fresas. Me corrigen en todos los idiomas que hablamos los latinos acá. Así que es como una carga que lo tengo que hacer, pero no lo disfruto, no es un deleite. Para la primera silla sí, es el deleite mayor de su vida. Y para la tercera es la práctica de una religión para callar su conciencia de hacer algo para Dios o para la religión. Así que, ¿cómo es tu relación con Dios? Características generales, vimos esto, relación con Dios. Y por último, la conclusión en esta noche. El Señor tiene un desafío para todos nosotros. Nadie está exento, ¿sí? Inclusive yo. En primer lugar dijimos que todos estamos sentados en alguna de estas tres sillas. ¿Ya sabes dónde estás hoy? No te pregunto dónde estuviste hace 10 años, 5 años, o dónde crees que vas a estar mañana. Hoy, ¿dónde estás? El diagnóstico hoy. Ahora, si te ubicas en la primer silla, Dios te desafía a seguir firme en esa primer silla. Para estar firme acá, tenés que crecer todos los días. O sea, no hay tal cosa como estar en neutro. Tenés que estar ahí con para adelante y con el pie en el acelerador todos los días para mantenerte acá. Tenés que invertir, tenés que sacrificar, tenés que entregarte todos los días al Señor, tomar tu cruz y seguirle. Ahora, si te ubicaste en la segunda silla, que no sería raro porque las estadísticas hablan del más del 80% de los cristianos verdaderos están aquí, viviendo una vida cómoda. Hay una regla del 80-20, ¿no? Que el 80% disfruta de lo que el 20% hace. En la parte económica, el 20% está sustentando a la iglesia y lo disfruta el 80%, también en cuanto damos al Señor. En el tiempo, en el servicio, en todas las cosas hay una regla así aproximada. En cuanto a los que están en la segunda silla de los cristianos, yo creo que es más del 80%, quizás el 90%, y quizás un 10% está completamente comprometido con el Señor. Así que no sería extraño que entre nosotros haya varias personas que quizás dicen hoy, la verdad Alejandro, tengo que confesar que me veo más aquí que allí, o en el medio, quizás. Entonces, ¿cuál es el desafío del Señor? Él te está convidando a arrepentirte de esas cosas que hacen que no estés en la primera silla. ¿Qué cosas están en tu corazón que no agradan a Dios o en tu vida diaria que tenés que quitarlas para poder entonces todo tu corazón, como David, estar amando y sirviendo al Señor? Y si te has sentido identificado con aquellos que todavía no conocen a Dios personalmente, el Señor te invita a aceptar a Cristo como tu Salvador personal.